Buenas. Bueno, vamos a ver ahora, en un momento nada más, será una hora, como máximo hora y media, respecto a lo que es diseño estructural, en qué estado se encuentra el diseño estructural y qué cambios se proponen en el diseño estructural. ¿Ya? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Ya la siguiente clase, el día miércoles, vamos a hablar sobre la ingeniería estructural en general, cómo se clasifica, los diferentes tipos de estructura, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. A ver, voy a poner en pantalla completa. Ya. A ver, bueno, acá tenemos algunas definiciones. Miren, cuando uno va a realizar una investigación, por ejemplo, una tesis en el caso de ustedes, o un trabajo cualquiera, se tiene que buscar información en un cierto orden. Esta información se debe buscar primero empezando por el diccionario, ¿no? Segundo lugar, se continúa con una bibliografía que es respectiva del curso o tema que están tratando. Y en tercer lugar, la bibliografía respecto a un tema que esté asociado indirectamente al material que están buscando. Por ejemplo, si voy a investigar sobre ingeniería, busco en el diccionario, busco en una bibliografía correspondiente a ingeniería y en tercer lugar busco una bibliografía que corresponda, digamos, a algo relacionado con la ingeniería, el derecho, por ejemplo, indirectamente la medicina, indirectamente podría ser, por ejemplo, cuestiones laborales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la investigación lo que busca siempre es deducir algo sustentándolo. Cuando uno realiza una tesis, eso es lo que hace. Por ejemplo, si en mi tesis coloco que el ancho de un cimiento generalmente es no menos de 40 centímetros, tengo que explicar por qué. Tiene que haber una razón. Esa razón la tengo que buscar y la búsqueda se hace en los órdenes que les he dado, ¿no? Diccionario, bibliografía del tema y bibliografía relacionado indirectamente con ese tema. Solo así se puede deducir algo. Si aún así ustedes no encuentran alguna justificación o alguna definición que buscaban, ya pasando esos tres pasos están en la capacidad de poder definir ustedes, ¿no? Con esa experiencia ya acumulada. Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas definiciones que la pueden encontrar en el diccionario. Como pueden ver, acá dice ingeniería, que es un conjunto de conocimientos para inventar y usar técnicas que aprovechan el recurso para la industria. Si yo busco la definición de civil, puedo con esto definir ingeniería civil y lo complemento con bibliografía de libros que traten sobre ingeniería civil, netamente ingeniería civil, no otra cosa, y con libros que estén relacionados indirectamente con la ingeniería civil, como la ingeniería sanitaria, la arquitectura, la ingeniería de mecánica eléctrica y electrónica, la topografía, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, proyecto, como pueden ver ahí, está definido como los escritos, cálculos y dibujos hechos y planeados para dar una idea de cómo va a ser algo. Eso es un proyecto. Una obra es un proceso por el cual obtiene, ¿no?, algo, que en este caso es una obra propiamente dicha, por construcción o fabricación. En nuestro caso, como ingeniero, ustedes como ingenieros civiles, lo que obtienen es una obra como consecuencia de una construcción. Si ustedes fueran ingenieros mecánicos o se dedicaran a la fabricación o a la construcción de estructuras metálicas, obtienen una obra por fabricación. La computadora o el celular o el tablet en el cual están escuchando esta clase es una obra también, pero es una obra a consecuencia de una fabricación, ¿no? El cuaderno que han usado en algún momento, un libro, es una obra también, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ese algo, esa obra, es un producto de la industria, que puede ser una industria como la industria de la construcción o la industria pesada o la industria liviana. La industria de la construcción es la que ustedes conocen. La industria pesada es la construcción, fabricación de buques, de automóviles, camiones, maquinaria. La industria liviana, estamos hablando de computadoras, cuadernos, lapiceros, ¿no? El televisor que ustedes tienen por ahí, etcétera, ¿no? El propio celular. Ahora, Eduardo Torroja decía, era un español profesional, ahorita les voy a decir qué cosa era, decía que las obras no se construyen para que resistan, ¿no? Que es lo que comúnmente nos enseñan como ingenieros civiles. Oye, tú haces una obra para que soporte carga.
Sí, pero él decía que las obras no se construyen solo para que resistan, se construyen para otra finalidad o función que lleva como consecuencia esencial el que la construcción mantenga su forma y condiciones. O sea, lo que en sí usted hace es construir una obra para que las personas la usen. Eso es lo que decía Eduardo Torroja, no para que resistan cosas. Si nosotros vemos desde ese punto de vista, entonces se puede entender por qué una estructura, por qué un edificio tiene que ser habitable, tiene que ser confortable. Ahí viene la lucha, la pelea entre el arquitecto y el ingeniero. El arquitecto dice, yo hago una obra para que resista, y el arquitecto dice, yo hago una obra para que las personas la disfruten. Ahí está la diferencia, y por lo tanto la diferencia, la diferencia entre los dos, y la pelea entre los dos. Bueno, Eduardo Torroja aparentemente parecía era arquitecto, pero no, era un ingeniero civil, ¿ya? Un ingeniero español de los años 50 o 60, vivió en la época más o menos de la época de Franco, la dictadura de Franco. Y bueno, pues este ingeniero elaboró una serie de libros de ingeniería estructural que cuando uno lo lee no parecen libros de ingeniería estructural porque uno espera encontrar ahí números, fórmulas, y no, eso no es lo que encuentra. Lo que uno encuentra son conceptos, criterios, sentimientos en cuanto a cómo funciona una estructura. Eduardo Torroja era hijo de un español, un ingeniero español, ¿no? Y su hijo de él, de Eduardo Torroja, también era otro ingeniero, ingeniero industrial y también calculista. Y muchos estudiosos de su biografía piensan que Eduardo Torroja pareciera que no hubiera querido en realidad estudiar la ingeniería, por lo que no lo mostraba así, ¿no? Inclusive Roberto Roja tenía un lema y decía que las matemáticas y los números son más lentos que las ideas, ¿no? Son lo más lento que existe para la ingeniería. Bueno, acá tienen definiciones orientadas a la industria, ya que nosotros trabajamos en una industria, la industria de la construcción. El uso al cual se le da a una obra es la capacidad de hacer servir una cosa, o sea, nuestro edificio, lo que vayamos a construir tiene que servir para algo y ese es el uso de las personas. Ese producto es algo que cumple ciertas funciones, o sea, lo que nosotros construyamos debe cumplir funciones. Y esas funciones tienen que cubrir la necesidad o necesidades. Eso hay que tomar muy en cuenta. Para que cubra esas necesidades, ese producto, y por lo tanto sea usable, ¿no? Tenga funcionalidad, se le llama a eso, nuestro producto, nuestra obra tiene que ser confiable, o sea, tiene que funcionar bien, tiene que ser segura, o sea, no puede fallar, ¿no? No puede fallar. Tiene que ser servicial, o sea, tiene que servir con cuidado, o sea, me sirve para algo. Por ejemplo, yo puedo tener estar en un departamento en el cual el piso, por ejemplo, resiste muy bien la carga, sin embargo, tiembla constantemente. Entonces, está bien, resiste, ¿no? No se rompe. Sin embargo, no es servicial. ¿Y por qué no es servicial? Porque es incómodo al transitar. ¿Se dan cuenta? Entonces, una estructura, así como el producto de cualquier industria, también tiene que tener servicio, tiene que ser servicial y tiene que ser durable. O sea, que debe durar mucho tiempo o debe durar un tiempo adecuado. Por lo tanto, ¿no? Nuestras obras, nuestras construcciones o fabricaciones tienen que tener calidad. Y eso significa que tienen que tener cierto valor para quien la use. Para usted, su obra puede tener calidad porque cumple con las especificaciones técnicas y sus normas, pero no necesariamente tiene calidad para quien lo va a usar, para la persona que va a habitar ahí. Puede decir, ¿y por qué pusieron esta columna acá que es incómoda? No me deja acomodar bien mi cama en mi cuarto. Ya de por sí ya no presenta calidad su obra. Ahí está la diferencia entre el arquitecto y el ingeniero y repito, ahí vienen las peleas que ocurren constantemente entre los dos, cuando no debería existir una pelea, sino debería existir una armonía porque los dos votan el mismo resultado. Y el hecho de que se cumpla la calidad por parte del usuario significa que se está satisfaciendo a el usuario, ¿correcto? Esto que ustedes ven aquí se cumple en todo producto de la industria, se cumple en el celular que usted está usando, se cumple en la televisión que usted usa para ver su partido de fútbol, ¿no? Se cumple en la camisa, en el polo, en el pantalón, en la ropa, en la blusa que usted está usando. Se cumple en los anteojos que puede estar usted usando también, hasta en el lapicero se cumple esas condiciones de que tiene que cumplir todo producto de la industria, pero lamentablemente no se está cumpliendo en
el producto que proviene de la construcción. ¿Qué me refiero? Yo, por ejemplo, usted se va a comprar una camisa, ¿no? Va a una tienda, se compra la camisa, se la lleva a su casa y se da cuenta que el botón comienza a caerse, que está por ahí soltándose el cosido de una de las mangas. ¿Usted qué hace? ¿Usted lo sigue usando, lo repara, o hace que lo repare o lo devuelve? Va, usted se queja, lo devuelven, ¿no? O le cambian por otro producto de mejor calidad. Eso es lo que pasa, ¿sí o no? Ya, pero eso no se cumple en la construcción. Usted se compra un departamento, está lleno de fisuras, y cuando usted se queja, ¿qué pasa? Que el que le vendió la inmobiliaria le dice, no, eso es normal, acá le presento al ingeniero que diseñó todo. Oye, ¿sabe qué, señor? Esto es normal, el edificio se está sentando, siempre ocurren fisuras. Eso no puede ser normal. ¿Usted aceptaría como normal que su camisa venga manchada de fábrica o que venga fallada? No lo va a aceptar. Entonces no es normal. ¿Por qué sí es normal en un caso y anormal en el otro? Y ese es el problema. No se está cumpliendo con la calidad en las estructuras que se están construyendo. Hay consecuencias de eso. Tenemos, por ejemplo, los puentes desplomados, los puentes caídos por un lado, los edificios con fisuras, edificios asentados hasta de un piso, de un nivel nada más de altura. Tenemos ahí, por ejemplo, el bypass de 28 de julio lleno de rayas ahí, que parece un tigre, ¿no? Y que ya lo han reparado, pero sigue con fallas, con problemas, ¿no? Ahí tenemos ese tipo de cosas. Tenemos obras del Estado que muchas veces tienen problemas porque han sido mal concebidas. Entonces, todos esos problemas se ocurren porque no hay una conciencia de lo que es la calidad de la estructura o la calidad de una obra. Acá tenemos lo que es calidad ayer y hoy. Este es el enfoque tradicional a la izquierda de lo que es la calidad. Y si se dan cuenta, va más de acuerdo con lo que el ingeniero civil piensa. Se efectúa la inspección para obtener una calidad en un cierto producto y esto me arroja la conformidad de las especificaciones técnicas. Esto va al cliente y la empresa. En cambio, el enfoque moderno de la calidad es no la inspección, sino la prevención para obtener un producto de calidad o servicio de calidad, ¿no? Y que esto satisfaga al cliente, no las especificaciones técnicas, sino que satisfaga al cliente. Si satisface al cliente, va a satisfacer con obvia razón las especificaciones técnicas. Hay un caso de la aplicación de esto, está en el atentado a las Torres Gemelas que ocurrió en el año 2001, fue, ¿no? En el 11 de septiembre. En esa fecha no solamente atacaron las Torres Gemelas, sino también el Pentágono, ¿no? Que es el centro neurálgico militar de los Estados Unidos. Una parte del Pentágono colapsó, se vino abajo. Y hubiera tardado años, si no es que muchos meses, casi un año por no decirlo, para poder hacer las reparaciones, porque se tenía que considerar las especificaciones técnicas, los planos de obra, para después poder hacer la aprobación de estos y como consecuencia la construcción y la supervisión de la obra. Y eso hubiera demorado mucho. Así que, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Decidieron elaborar no un expediente técnico enorme, sino un expediente técnico con cuestiones generales, dejando la responsabilidad completa al propio supervisor. Por ejemplo, en el caso de la pintura, el supervisor era el encargado de determinar el color de la pintura, el tipo de pintura, la profundidad de la pintura y el número de capas, y eso se lo hacía ver al contratista directamente. Y el supervisor venía e inspeccionaba que eso se cumpliera. Punto, se acabó. La responsabilidad caía sobre el supervisor, nada más. Así es como lograron reparar el Pentágono en tiempo récord, ¿no? A diferencia de lo que hacemos nosotros acá, que la hacemos larga para los problemas, ¿no? Bueno, y ahí es donde justamente nace también la corrupción, ¿no? Y nace, por ejemplo, el hecho de que no, yo quiero mi porción, yo quiero mi tajada, yo quiero mi porcentaje. Ahí justamente nacen ese tipo de cosas, ¿no? En las burocracias. Bien, acá tienen definiciones orientadas ahora a proyectos, ¿no? Ya hemos definido lo que es proyecto, acá está la definición de proyecto, escritos, cálculos, dibujos. O sea, un proyecto involucra un escrito, un cálculo, los dibujos, los planos, la idea, etcétera, ¿no? Que me va a dar como producto algo, que es, por ejemplo, una presa, un edificio, un camino, ¿no? Ya, entonces decíamos, definiciones orientadas a proyectos. Observen aquí, ¿qué es diseño? Dice concebir o describir algo con un propósito específico. Contrariamente a lo que pensamos que diseño es calcular o echar un número, pero no, ahí estamos viendo la definición.
Diseño es concebir o describir algo. Concebir, ¿dónde usted lo concibe? En su cabeza, es una idea. Se me ha ocurrido la idea de un edificio de estas proporciones. Eso es un diseño. Ahora tiene que pasar a describirlo para que lo puedan entender, con ese propósito de que lo entiendan. ¿Y qué demanda todo esto? Demanda técnica para nosotros como ingenieros, demanda funcionalidad para un arquitecto, por ejemplo, y demanda belleza también para el arquitecto y para el cliente, porque los clientes quieren un edificio, por ejemplo, una vivienda que sea llamativa, que le guste. No busca solo que resista, no busca solo que lo pueda habitar, también busca que le sea agradable, ¿no? Tiene funciones. Ahora, también a veces se confunde el diseño con estructuración. Comúnmente uno escucha a un ingeniero decir, yo he estructurado este edificio. Un momento, ¿qué cosa es estructurar? Ahí está, observen. Ordenar y organizar las partes de un conjunto. O sea, cuando usted dice, ah, acá va a ir una columna y va a ir en esta dirección, usted está estructurando. Pero para poner una columna, usted ha tenido que concebir la idea del edificio en general. Entonces, lo estructurar no es lo mismo que diseñar. En todo caso, la estructuración está dentro del diseño y no al revés. Entonces, hablemos correctamente por ahí. La mayoría de los ingenieros piensa que están estructurando cuando no es eso. Estructurar, como pueden ver ahí, es ordenar y organizar las partes. O sea, por ejemplo, cuando a una persona, con un ingeniero va a hacer una exposición en un auditorio y el auditorio se le acomoda las sillas, las personas que acomodan y organizan las sillas están estructurándolas. ¿Se dan cuenta? No es un trabajo de un ingeniero. Entonces hay un error en los ingenieros al momento de describir su acto de diseñar como estructurar, lo cual es falso. Evaluar. ¿Qué cosa es evaluar? Es estimar las cualidades o utilidad de algo, o sea, determinar qué utilidad o cualidades tiene un cierto producto. El cálculo, que viene a ser el cálculo estructural, es una investigación con operaciones matemáticas. Y el análisis estructural, que algunos de ustedes llevan como curso, es el estudio detallado mediante la separación de las partes para conocer el todo. O sea, cuando usted realiza análisis estructural, usted quiere separar las partes de su estructura para conocer el comportamiento de cada elemento y del todo, o sea, de toda la estructura. Eso es lo que usted busca en el análisis estructural. Usted no busca en el análisis estructural, no busca calcular flechas, no busca calcular giros. Claro, eso es lo que nos enseñan en el curso, ¿no? Eso es lo que aparentemente nos enseñan, pero eso en realidad no es así. Lo que usted busca es comprender a la estructura, entenderla, saberla cómo funciona. ¿Para qué? Para yo poder, acá está el cursor, para yo poder efectuar este proceso que se llama diseño. Porque en el diseño yo concibo una estructura, pero yo no la puedo concebir si no la entiendo. Y para eso tengo que efectuar el análisis. Una vez, ¿no? Separado las partes para conocer el todo, esas partes las tengo que evaluar. ¿Cómo las evalúo? Con lo que nos han enseñado, con los cálculos matemáticos, los cálculos numéricos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en el curso de concreto armado. Efectuar en realidad no un análisis del concreto armado. Nosotros vamos a efectuar la evaluación del concreto armado mediante el cálculo estructural. O sea, el curso de concreto armado, ¿no? No es un curso de diseño en concreto armado. No es un curso de simplemente concreto armado. Es un curso de evaluación, ¿no? Estructural del concreto armado. Específicamente, cálculo del concreto armado. ¿Correcto? Finalmente, ¿no? A veces se confunde el diseño con el arte. Y aquí está por eso la definición de lo que es arte. El arte es la capacidad o habilidad para plasmar lo imaginado o un conjunto de reglas para hacer algo. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el estado del arte del concreto armado o el estado del arte del diseño sísmico. Es eso, pues es un conjunto de reglas. Pero ¿por qué el conjunto de reglas también se le llama arte, así como se le llama aquello de plasmar lo imaginado, que es lo que hace un artista cuando dibuja una pintura o hace una escultura? ¿Por qué? Porque es una capacidad donde usted muestra, ¿no? De alguna manera lo que usted se está imaginando. Ahí nace, por ejemplo, el arte abstracto o el arte en detalle, ¿no? Entonces, cuando usted hace un diseño, ¿no? Y usted concibe algo, usted tiene que mostrarlo a otras personas. ¿Y cómo lo muestra? Lo tiene que plasmar. Lo que imaginó lo tiene que mostrar. Por eso es que muchas veces algunos diseñadores dicen que el diseño también es una especie de arte.
Entonces, en el diseño, usted no aplica solamente técnica, función, como está ahí en la definición, sino también aplica belleza porque también aplica arte. Toda estructura no tiene por qué ser fea, una estructura tiene que ser, también puede tener belleza, ¿no? Ahí vamos a buscar un espacio en blanco, acá mejor, acá, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿cómo puedo demostrar esto? A ver, cuando usted era, hasta ahorita, ¿no? Cuando usted se presentaba a la universidad para el examen de admisión, usted se preparó en una academia y usted dibujaba a las personas así, ¿no? ¿No? Inclusive cuando era niño también las dibujaba de esa manera, ¿no? Ahí está la persona, ¿lo ve? Entonces, como puede ver, hay proporción, ¿no? Hay proporción entre la persona y sus partes. Hay una proporción entre la cabeza, entre los brazos, la mano, ¿no? Entre los brazos, la mano, las piernas. Hay una proporción, ¿no? Eso es un diseño. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, observemos acá a la derecha. Observen esto, ¿no? ¿Ven? Observen a esta persona. ¿Alguno de ustedes dibujaría así una persona? No, no. Ustedes dirían, "Uy, ¿qué clase de persona es esa? Eso no es una persona, ingeniero. Claro, ustedes dirán, no, no es una persona, ¿no? Pero existirán ingenieros que le podrían decir, oye, esto también es una persona al igual que está a la izquierda. Este es un diseño al igual que tu diseño. Mira, observa tu diseño, ¿ah? ¿Sabes qué? Este es tu diseño, bueno, este es mi diseño. Y mi diseño funciona como el tuyo. Y ustedes le dirán, no, estás loco. Sí, mira, observa, tu diseño mira, el mío también mira. Tu diseño come, el mío también come. Tu diseño tiene manos, tiene brazos, ¿no? Puede hacer sus cosas y el mío también. Tu diseño tiene piernitas, camina, ¿no? Puede hacer sus cosas, el mío también. No, 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 un momento, un momento. Ahí sí párale, usted le diría, ¿no? Un momento. Acá no es que, mira, te acepto con que agarre cosas, lo agarras dificultosamente, pero lo agarra. Pero eso de caminar no va a caminar bien, porque mira, ve cómo lo has hecho. Tu diseño está mal. Y el ingeniero le va a decir, ya, fácil, agarro, mira, le coloco un zanco acá enorme y listo, ahora sí ya está ya, arreglado el asunto. Lo que está haciendo ahí este ingeniero es parchar el diseño, un mal diseño, o sea, una mala concepción, una mala idea, algo mal imaginado, mal creado. Lo que hace es parcharlo y con eso no va a solucionar el problema. Le podrá demostrar con números, con cálculos matemáticos, cálculos estructurales de que esto funciona, pero esto en realidad no va a funcionar bien. Por eso es que existen muchas estructuras que han fallado, ¿ya? Aún siendo bien calculadas y aún siendo bien, bien ejecutadas, con control de obra y todo, hasta con proyecto y anteproyecto y perfil de proyecto. Por eso es que no funcionan bien, porque lamentablemente como ingenieros estamos acostumbrados a esto, a solo el número, y estamos dejando de lado los conceptos. Los ingenieros civiles estamos haciendo eso, dejando de lado los conceptos y prestando más atención a los números. Y eso es un error. Y es por eso de que cuando usted digita en Internet, y hágalo, hágalo, tómese ese tiempo, digita en Internet fallas estructurales con el Google, con un buscador, y usted muestra las imágenes, usted va a encontrar un montón de edificios, un montón de puentes, un montón de carreteras. ¿Cuántos autos va a encontrar ahí? ¿Cuántos autobuses? ¿Cuántos aviones? ¿Ah? ¿Cuántas grúas? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos soportes de ecrans? ¿Cuántos andamios? ¿Cuántas de esas va a encontrar usted como fallas estructurales? Prácticamente ninguna, pero va a encontrar un montón de obras civiles y edificaciones. ¿Por qué? Justamente por esta razón, que estamos haciendo esto usando el número para parchar un mal diseño. Tenemos que prestar atención bastante, ¿no? Mucha atención a la cuestión conceptual al momento de elaborar un diseño, a la cuestión pensante, a la cuestión organizativa, a las proporciones que trabajaban los antiguos diseñadores y constructores como los griegos y los romanos, la proporción de las formas para poder plantear estructuras bien diseñadas, estructuras que existen hasta nuestros días. Por ahí tenemos, por ejemplo, el puente de piedra de acá, de atrás del Palacio de Gobierno. El puente de piedra, ¿cuántos años tiene? Tiene cientos de años y sigue en pie. Miren todo el maltrato que le han hecho con la construcción de la vía de evitamiento y aún sigue en pie ese puente. Puente de piedra, ¿no? Miren cuántos años ha pasado. Y el puente ese desplomado, ¿cuánto tiempo tiene? No, no pasó ni semanas, creo que ni meses,
y se vino abajo. Y ese puente desplomado fue diseñado, fue supervisado, fue evaluado, fue concebido por ingenieros de puentes inclusive, que inclusive han dictado y han pasado por la docencia y siguen pasando por la docencia. Y miren lo que ha ocurrido. Y ese es el principal problema, que los ingenieros civiles estamos descuidando la parte conceptual y nos estamos dedicando más a la parte numérica. Empecemos por ahí. Nos falta organización, orden y concepto, cosa que otras carreras sí lo toman en cuenta, como la arquitectura, como la ingeniería industrial, por poner dos ejemplos. Muy bien. Entonces, un diseño también tiene que tener cierta proporción. Acá tienen definiciones orientadas a la normatividad para aquellos que tienen dudas respecto a cuál es la diferencia entre norma, código y reglamento. Acá tienen la regla, es un modo de ejecutar algo y por lo tanto el reglamento es un conjunto ordenado de reglas. En nuestro país tenemos el Reglamento Nacional de Construcciones. Dentro del Reglamento Nacional de Construcciones tenemos la norma de concreto armado, porque es una regla a seguir en cierta actividad, el concreto armado. ¿Correcto? Muy bien. En Estados Unidos tienen el código del ACI, el código ACI 318, que trata sobre concreto armado como nuestra norma. ¿Pero por qué le llaman código? Porque es un conjunto de normas, ¿no? Pero que regulan una materia, en este caso el concreto armado. Ahora, este código es un conjunto de normas legales, como también lo es la norma, que es una regla legal y es un conjunto ordenado de reglas legales también el reglamento. ¿Correcto? La diferencia entre código y norma es que en el código regula una materia y en la norma regula la actividad. El código regula la materia que está relacionada con el concreto armado y el concreto simple y el concreto reforzado, porque son entidades no gubernamentales que se han unido en Estados Unidos para formar el ACI, mientras que en nuestro país la norma de concreto armado está elaborada por profesionales ingenieros civiles, ¿no?, que han reglamentado esta norma. Ahí está la diferencia entre los dos, ¿no? Y esto pinta también el por qué tenemos problemas estructurales en general. No, tampoco no es que tenemos muchos problemas, pero tenemos problemas estructurales en general. ¿Por qué? Porque ¿quién dicta cómo se hacen las cosas? Aquellos que trabajan en esa materia. En el caso del concreto armado, quienes deberían dictar las cosas son aquellos que trabajan con el concreto armado. Los ingenieros, los arquitectos, los que fabrican concreto, los que fabrican cemento, los que trabajan con el concreto armado, los que construyen, ellos son. No son solo los ingenieros. Acá tienen diferentes clases de reglamentos. ¿Ah? Tenemos los reglamentos funcionales y los prescriptivos. Empezamos por los prescriptivos. A ver, les voy a mostrar la diferencia. ¿Ah? Un reglamento prescriptivo, ¿qué cosa es? Un reglamento prescriptivo le dice así: empieza en A y terminas en B. ¿Y sabes qué? Me vas a seguir este camino. ¿Ya? No me vas a desviar, me vas a seguir este camino y vas a llegar acá. En alguna parte te puedes desviar un poquito, ¿ya? Te permito, pero nada más. Y ese desvío es a criterio. ¿Ya? Así es una norma o un reglamento prescriptivo. ¿Sí? Le dice dónde empezar y le dice qué nivel de seguridad quiere lograr. ¿Correcto? Listo. Esas son las normas prescriptivas. Ahora vamos con las normas funcionales. ¿Cómo es una norma funcional? Una norma funcional le dice a usted: quiero llegar a un nivel de seguridad B. ¿Dónde empiezo? Empieza donde quieras. Aquí, aquí, empieza acá, empieza por acá si quieres, empieza donde quieras. Sigue el camino que quieras. Haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana para llegar ahí, haz lo que lo que creas conveniente a tu criterio, porque tú eres el responsable, ¿ya? Haces esto, haces todo ese camino, pero me llegas al nivel de seguridad B. No me importa de dónde sales, no me interesa qué camino sigas, pero llegas al nivel de seguridad B. Esa es una norma funcional. ¿Correcto? Listo. Ahora, nuestras normas en ingeniería civil, la norma de concreto armado, la norma de acero, el código ACI, ¿no? La norma de cargas, la norma de suelos, la norma
de maderas, la norma de albañilería. En Estados Unidos, el manual de diseño en acero, y así sucesivamente, todo relacionado con la ingeniería civil, ¿ya? Todo eso, incluido también en parte la arquitectura, está regido por normas del tipo prescriptivas, ¿ya? Así está regido. La ingeniería en parte, la ingeniería mecánica, al 100%, la ingeniería naval, que es donde yo he estado enseñando y trabajando y ya conozco, la ingeniería naval, la ingeniería automotriz, la ingeniería aeronáutica, la ingeniería aeroespacial, la industria, la ingeniería industrial en general, todos ellos se rigen por cuestiones funcionales nada más, ¿ya? Así. A ver, la torre del Banco de la Nación, que se construyó hace tiempo, ¿no? Ese monumento, ese elefante blanco, ¿no? Que pudo haber sido no construido y en lugar de eso construir muchas agencias, ¿no? En todo el Perú del Banco de la Nación y una agencia especializada solamente para cuestiones virtuales, se pudo así haber ahorrado un montón de dinero. No, se prefirió construir un edificio enorme. El Banco de la Nación, el edificio más alto del Perú, está pesando aproximadamente 40.000 toneladas, ¿correcto? Las cargas para las cuales está diseñado son cargas que actúan, que aparecen más o menos cada 50, 75, hasta 100 años. Son cargas de diseño, ¿no? Tienen normas para construir, para hacer diseño, el diseño y construcción del Banco de la Nación. Tienen ustedes la norma de seguridad de la construcción, la norma de vidrio, norma de madera, norma de albañilería, norma de cargas, norma de diseño sismo resistente, norma de acero, norma de concreto armado, creo que ya lo repetí, etcétera, etcétera. Un montón de normas. Listo, 40.000 toneladas, cargas que aparecen cada 75, 50 años, ¿no? Ya, un buque, aquí lo tienen. Un buque se rige, en este caso, por una reglamentación. Las reglamentaciones de los buques solo le dicen qué medidas como promedio deben tener las cosas y eso es todo, ¿no? Los cálculos, las investigaciones, todo eso depende de usted. ¿Un buque cuánto pesa? Un buque puede pesar 100.000 toneladas, no 40.000, ¿ah? 40.000 son de las medianas a pequeñas. 100.000 toneladas. ¿Y el buque a qué tipo de cargas está sometido? ¿A 50 años? ¿A cargas que aparecen cada 50 años? No, a cargas que aparecen cada 50 segundos o cada 50 minutos en cada momento de su vida. Imagínense, y estas estructuras no sufren tantos daños como lo sufren este tipo de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es eso, ¿no? Lo que expliqué al comienzo. Las normas prescriptivas tienen su punto a favor y punto en contra. Su buen punto es que me dan una buena guía, ¿no? Ya no necesito dudar. El punto en contra es que no me deja ser más creativo ni me deja ser más independiente, no me deja innovar. Las normas funcionales, el problema la ventaja que tienen es que me dejan libertad, me dan libertad para poder ser creativo, para poder innovar, investigar. El problema es que no me dan una guía estricta que seguir, así que soy más responsable en ese tipo de normas, ¿sí? Muy bien, entonces ya han visto qué tipos de normas existen en general. La situación actual, ¿no? Es la siguiente, ¿eh? En la antigüedad, hace muchos años atrás, o sea, estamos hablando de hace ya casi 1000 años atrás a menos, ¿no? Más o menos de unos, se podría decir, unos 500 años, 400 años hacia atrás en la antigüedad, no existía el constructor, no existía el ingeniero, no existía el arquitecto, existía el maestro constructor, que era un constructor, arquitecto e ingeniero a la vez. Posteriormente, durante la época napoleónica, se separan, el constructor se separa en constructor y arquitecto, ¿ya? Perdón, no, en la época napoleónica no, mucho antes, se separa en constructor y arquitecto. Y el arquitecto comienza ya a diseñar y el constructor comienza a ejecutar. Comienza a avanzar los años, llega a los años 1800 aproximadamente, ¿ah? Y las personas comienzan a echar la culpa de muchas fallas a los arquitectos y no tanto a los constructores. Así que comienzan a aparecer regulaciones que hacen responsables por cuestiones constructivas, no solo al propio constructor, sino también al arquitecto. Los arquitectos se molestan, se incomodan, obviamente,
Y dicen, no, no es así, porque la construcción depende del propio constructor, no de mi diseño. Y así en la época napoleónica nace la ingeniería. Ahí es cuando aparece ya realmente la ingeniería civil, se puede decir, ¿no? Y se considera que el arquitecto diseña, el ingeniero calcula y el constructor ejecuta. Y ahí comienzan también a aparecer los problemas. Entonces, se separan en especialistas, eso mejora en calidad, hace más especializada la construcción, pero también aparecen problemas al momento de congeniar. Entonces las obras ya no son fácilmente construibles y el usuario no se ve satisfecho, se pierde la calidad. El diseño estructural, entonces, debe cumplir, por lo tanto, con que toda estructura debe ser sencilla. La obra debe ser construible, debe tomar en cuenta cuestiones de calidad y el criterio de seguridad estructural basado en que no se debe romper la estructura no va a ser suficiente. Acá tienen el diseño estructural, cómo se define según algunas bibliografías especializadas, algunas muy pocas, y cómo se define la creatividad. En la aplicación de diseño es la aplicación de la creatividad. El diseño estructural consiste en un proceso y contiene también un método. Se entiende por proceso algo así como en el caso de un avión, ¿no? La ruta que sigue este. Y el avión propiamente dicho sería el método para cubrir esa ruta. Acá tienen el proceso del diseño estructural actual, como ustedes lo conocen. Inicio en el inicio del proyecto, efectúo mi estructuración, mi análisis, comienzo a dimensionar como si fuera una ecuación, ¿no? Porque eso es lo que se hace en el concreto armado. Por ejemplo, calculo mi acero y dimensiono, por lo tanto, una ecuación. Cumple las normas, verdadero, acabé. No cumple las normas, falso, vuelvo a analizar. Eso es un error, ¿no? Estoy haciendo una iteración, una cuestión matemática de algo que es un proceso netamente creativo. Entonces el estado actual se convierte en un proceso cíclico, ¿no? La estimación inicial se hace por experiencia y criterio, o sea, mi experiencia y mi criterio me dan el inicio de cómo va a ser el proyecto. Y todo lo ajusto con cálculos numéricos. Por eso es que muchas veces ustedes se encuentran por ahí, habrán escuchado de ingenieros que están diseñando un reforzamiento de una estructura y lo que hacen es comenzar a tantear. Pongo una columna acá, la quito. Pongo una placa por acá, la quito. Pongo una por acá, la quito. O sea, comienzan a tantear hasta ver que algo calce. Entonces no están siendo creativos, están siendo solamente numéricos. Y la cuestión es que cumplan las normas, punto, se acabó. Ese es el estado actual, ¿no? Entonces el orden de importancia actual es este. Se le da importancia al análisis estructural, donde se aplican modelos estructurales y por eso es que el alumnado en general en todas las carreras, en todas las facultades de ingeniería en el Perú sobre todo, ¿no? Más están entusiasmados con agarrar un programa y comenzar a ejecutarlo, ¿no? Un ingeniero estructural no es aquel que sabe usar programas o aquel que usa programas de cómputo, no es así. Esa no es la labor de un ingeniero estructural, de un proyectista estructural. Sin embargo, esa es la importancia que actualmente se le da. La segunda importancia se le da al dimensionado, donde determino las medidas por cálculos estructurales como si estuviera resolviendo una ecuación de una expresión algebraica. Y por último, se deja al último la estructuración donde se distribuyen los elementos y se predimensiona. Entonces la calidad en el diseño está orientado solo a la seguridad de la estructura, nada más. Y la seguridad en función a lo que el ingeniero define, ¿no? Entonces, la metodología, ¿no? Para poder salvar este problema, ¿no? Es pasar de lo artesanal a lo industrial, ¿no? Al principio, como les comenté, existía un maestro constructor y su trabajo era netamente artesanal. Posteriormente se separa. El método actual consiste en estructurar, o sea, en realidad es diseñar, pero lo llaman estructurar mediante dibujos, esquemas, efectuar un modelado, cálculos numéricos y cubrir ciertas normas. Luego elaborar los planos, se acabó. Ese es el método actual. Entonces, el método actual es vigente desde hace mucho tiempo atrás y consiste, por lo tanto, en dibujar planos y probarlos usando ciencia, matemática y física. A diferencia de la época artesanal, donde se concebían las obras, ¿no? Se creaban las obras y se ejecutaban, y ahí mismo se probaban.
Acá está lo artesanal, que es justo lo que hablé. Se producían antiguamente estructuras sencillas, estructuras entre comillas seguras, y la labor del maestro constructor era de usar herramientas como el manejo del sistema de la información, observación del entorno natural, de su entorno, usar un poco de sabiduría, ¿no? E imaginación y criterio, usar imaginación y criterio para poder salvar el proceso de ignorancia, y muchas veces tenían muchas razones para explicar alguna solución que daban, ¿ya? Algunos dicen que lo que hacían eran aplicar ensayo y error. Eso es discutible, ¿eh? Eso es en sí discutible, como vamos a ver después, ¿ya? O sea, antiguamente los maestros constructores lo que hacían era observar el medio, observar el entorno, observar otras obras existentes y en función a ese estudio plantear sus propias soluciones usando su imaginación y su criterio. Acá tenemos ejemplo de lo que era el diseño, ¿no? El diseño artesanal. Acá tienen el Panteón de Roma, construido por Marco Agripa en el año 25 antes de Cristo. Este panteón fue medio destruido y fue reconstruido por el emperador Adriano, y es lo que ven aquí en la foto, y se encuentra allá en Roma. Si tienen la posibilidad de viajar, les aconsejo ir a ese lugar, ¿ya? Este edificio, a ver, déjenme ver si hay algo después. Acá está. Este edificio fue construido en el año 125 después de Cristo, o sea, hace casi 2000 años atrás, donde no existían computadoras, absolutamente nada. Este edificio consta de un cilindro de albañilería, voy a regresar, dos cilindros, disculpen, de albañilería, que están cubiertos por un techo, una cúpula de concreto sin acero, sin reforzar. Esta cúpula, como pueden ver el tamaño, tiene más de 40 metros de diámetro, 43. Y está formado por casetones, como una especie de troncos de pirámide que ingresan a la cúpula para poder aligerar el peso y formar nervios que refuercen a la cúpula. Arriba en la parte superior se encuentra, vamos a ver más adelante, no. En la parte superior, acá arriba en la cúspide, no se nota aquí, se encuentra un agujero que deja ingresar la luz. Por eso es que ustedes pueden ver ahí con claridad el interior del panteón. Es una abertura de 9 metros de diámetro y todo está hecho en concreto sin reforzar. Imagínense que hicieron esto hace casi 2000 años y todavía existe hasta nuestros días. Imagínense, ¿no? Y no ha sufrido daño alguno. ¿Ven? Acá tienen un esquema del Panteón de Roma y en la planta un esquema de los elementos que se apoyan en la cimentación. Acá tienen un esquema de él encasetonado y el tamaño que tiene, ¿no? Con respecto al tamaño de las personas, para que se den cuenta de la magnitud de esta obra. Actualmente ningún ingeniero se atrevería a construir una cúpula de concreto sin acero en el interior. Para aligerar el peso de esta cúpula, los antiguos romanos lo que hicieron fue colocar vasijas vacías en el interior. Así como nosotros construimos techos con ladrillo de techo hueco, ellos colocaron vasijas vacías. Acá lo interesante es esto, observen también lo interesante, miren el arco de ladrillo, el ladrillo se ha asentado en forma radial, mientras que en el interior está asentado en forma horizontal el ladrillo, ¿ya? ¿Por qué lo hicieron así los constructores romanos? Algunos pensarían, es porque esto estaba hueco y después le pusieron el muro. No, no es así. Los constructores antiguamente conocían algo, que es que cuando en un material uniforme ustedes le meten una discontinuidad, los esfuerzos cambian de dirección. Así que los romanos sabían que los esfuerzos bajaban por acá, bajaban por aquí, el de derecha a izquierda, según el ratón, el cursor que estoy moviendo, y de izquierda a derecha. Las componentes horizontales de estas dos fuerzas se anulaban. Al anularse la componente horizontal, cualquier arco siempre tiende a empujar las bases hacia afuera. Entonces, al anular aquí las componentes horizontales de los esfuerzos que venían de los arcos, se anulaba también el empuje horizontal del arco, propiamente dicho. Y así se disminuía más ese empuje. Y por eso es que la cúpula todavía existe hasta nuestros días y el apoyo no se ve mayormente cargado. No solamente acaba ahí. Observen que este arco se presenta en la parte inferior. Así las cargas se concentran solo en estas zonas. Observen la que estoy indicando acá con el cursor.
Y es justo la que ven. A ver, voy a regresar. Perdón, disculpen. Se me pasó. A ver. Y es justo la que ven aquí. Ahí está. Observen. Observen dónde se concentra más la cimentación. Aquí, 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 aquí y acá. Y es justo donde coinciden estos arcos. Aquí. ¿Ven? Es como tener un edificio encima de otro edificio y así sucesivamente encima de otro edificio más. Este tipo de estructura de colocar una especie de edificio encima del otro y llevar las cargas en puntos concentrados, esto no se ha visto nada igual hasta el año 2000, aproximadamente cuando se construyó el Taipei, perdón, la torre de Shanghái, que después por ahí creo que está en las diapositivas. La torre de Shanghái tiene un esquema similar a este, en el rascacielos, uno de los rascacielos más altos del mundo hasta su época, hasta el año 2005 aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿quién pudo haber construido algo así? Ya, algunos dicen, ¿no?, que tuvo que haber sido Apolodoro de Damasco, un gran constructor de esa época, que construyó varios palacios y edificaciones. Sin embargo, los historiadores ya llegaron a un acuerdo y concluyeron que quien diseñó y quien construyó, no, quien diseñó esto no fue Apolodoro de Damasco, fue el propio emperador Adriano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sabe que él diseñó una serie de baños pequeños con el mismo esquema del Panteón de Roma cerca de una cuesta allá en Roma por esos años, que está registrado. Entonces se sabe que quien diseñó esto fue el propio emperador Adriano. Y Adriano era nada más que un autodidacta de la construcción y del diseño. No era ningún constructor apasionado, ni un constructor de profesión, ¿no? Entonces un emperador fue el que diseñó esta cúpula que existe hasta nuestros días. Y ahora, Adriano inclusive, como pueden ver aquí en el marco, en el dintel de la entrada del panteón, hizo grabar el nombre de Marco Agripa, que era el que construyó el panteón, que ya no está, que ya no es este, es un panteón que estuvo todo destruido y que no era para nada igual a este de acá. Como pueden ver, Adriano ni siquiera hizo grabar su propio nombre. Es como si el presidente de la República inaugurara una presa que él mismo concibió, pero no hiciera poner el nombre, su nombre, sino hiciera grabar el nombre de quien concibió realmente la posición de la presa y la razón de ser de esta. Es imposible que pase, al menos en nuestro país. Muy bien, acá tienen otro ejemplo. Tienen la cúpula de la Catedral de Florencia. Voy a contar en breve cuál es la historia de esta cúpula. ¿Ya? La catedral existía, así como la ven aquí en esta foto superior, así existía hasta el año 1418. 200, casi más de 100 años estuvo sin este techo, la cúpula de la Catedral de Florencia. Tenía un techo todo horroroso de madera. ¿Qué había pasado? Que Arnolfo di Cambio, que había diseñado esta catedral, falleció y se llevó la idea del techo con él. Así que la iglesia no podía dejar a la catedral más grande del mundo hasta esa época, cuando después se construyó ya la catedral de San Pedro, ¿no?, en Roma. Entonces no podía dejar esta catedral sin un techo magnífico. Así que comenzó a buscar quién pudiera terminar. Como no encontraba quien pudiera acabar, entonces lanzó un concurso con un premio, la construcción de por vida de esta cúpula y por lo tanto trabajo de por vida. Se presentaron varios constructores, entre ellos Ghiberti, muy conocido para su época, y Brunelleschi, un desconocido. Finalmente, la iglesia, debido a la originalidad y la solución que dio, declaran ganador a Brunelleschi. Brunelleschi, sin embargo, como era desconocido, la iglesia asigna a Ghiberti como su supervisor. Así que Ghiberti, como tenía más experiencia, ¿no?, y se creía más capaz que Brunelleschi, que era un desconocido, Ghiberti le dice constantemente a Brunelleschi que todo lo que estaba haciendo está mal y que la idea que él tenía por tener más experiencia era mejor, ¿no? Así que Ghiberti tenía seco a Brunelleschi y no lo dejaba avanzar tranquilo. Brunelleschi un día dice: estoy enfermo, no voy a trabajar, y no va a trabajar por días. Ghiberti se siente capaz y dice: bueno, yo lo puedo hacer porque este señor estaba equivocado. Así que comienza a levantar parte de la cúpula y se viene abajo.
Le avisan a Brunelleschi, Brunelleschi milagrosamente sana, va hacia el obispo, le cuenta todo y hace sacar a Ghiberti y Brunelleschi se queda solo. Brunelleschi termina construyendo la cúpula que ven aquí en la foto inferior, aquí abajo en la parte inferior derecha. Construye esta cúpula en ladrillo, usando constructores navales, construye arcos de madera, envuelve con ladrillo, con cadenas de acero, y así logra construir la segunda cúpula más grande del mundo después de la del Panteón de Roma. Esta cúpula y la del Panteón de Roma llegaron a ser los techos más grandes del mundo hasta los años 1950-1960, cuando en algunos países avanzados comienzan a techar sus estadios, solo hasta ahí. Imagínense, estas dos existen hasta nuestros días. ¿Cómo es que Brunelleschi, un desconocido, logró construir este techo? Brunelleschi, por si acaso, lo único que construyó hasta antes de esto fue el pórtico de una iglesia. Y cuando me refiero al pórtico, me refiero a la puerta de entrada de una iglesia. Nada más. Después de eso hizo esta obra. Y gracias a esto, Brunelleschi se convirtió en el padre de la ingeniería estructural renacentista y en uno de los padres de la ingeniería estructural moderna. Brunelleschi, según se sabe, antes de construir inclusive ese pórtico que les comenté y esta cúpula, era un artista frustrado. Se había presentado en varios concursos de arte y siempre había perdido. También había sido un joyero, ¿ya? También frustrado. Y según algunos historiadores mal hablados, dicen que Brunelleschi era un médico en realidad. Bueno, sea como sea, miren lo que logró hacer, construyó una estructura, la más grande del mundo para su época, y se convirtió en un referente de la ingeniería estructural y también de la arquitectura. Acá pueden ver la Catedral de Florencia con la cúpula que tiene más de casi 40 metros de diámetro y está hecho enteramente en ladrillo. Esta cúpula, gracias a su diseño de Brunelleschi, no necesitó reforzar la iglesia, ¿no? Y funciona hasta nuestros días, ¿ya? Muy bien. Acá tienen más detalles de la catedral, la cúpula de la catedral de Brunelleschi, ¿no? Acá tienen un esquema de lo que encontraron enterrado en una zona de Roma, no sé exactamente cuál, no recuerdo. Encontraron esto enterrado y los historiadores encontraron de que esto había sido hecho por Brunelleschi. Lo había construido, lo había enterrado y así le había aplicado carga para probar su diseño, que funcionó. Brunelleschi, ¿de dónde aprendió? Brunelleschi aprendió del Panteón de Roma, él lo estudió en detalle, ¿no? Acá tienen una vista interior de cómo colocó el ladrillo Brunelleschi. Observen la diagonal que hace el ladrillo. En el caso del Panteón de Roma está en arco, ¿no? Y aquí pueden ver buses en la parte inferior y arriba la cúpula, para que se den una idea de la magnitud de la obra, ¿no? Imagínense una cúpula hecha de ladrillo. Acá tienen una maqueta, ¿no? Y a la derecha un esquema de la planta de la iglesia y arriba de la cúpula. Para que no digan que el ingeniero es un alienado, ¿no? Que solamente ve cosas del extranjero, ¿no? También hay peruano. Aquí está los acueductos de Nazca. Ustedes dirán, ¿y por qué no Machu Picchu? No, Machu Picchu no es como los acueductos de Nazca. Van a ver por qué. Ahora que lo explique van a ver por qué, ¿ya? Bueno, Nazca está a 7 horas de Lima, ¿no? Ahora, si uno va rapidito, ahora con la Panamericana, que está más cuidadita, llega en menos de 6 horas, ¿ya? Como pueden ver, fue construido en el año 600 después de Cristo. Son una serie de acueductos cortados en la tierra y colocados donde se intersectan las napas freáticas de la zona. Los acueductos tienen una particularidad de que cuando los ríos Nazca y el río Grande que envuelven a la ciudad de Nazca, esos ríos están bien bajos, casi vacíos, los acueductos están llenos, ¿ya? Y cuando los ríos están llenos, los acueductos están casi vacíos. Eso es increíble. Así que a esa ciudad nunca le falta agua. Tanto es así que la ciudad todavía sigue usando el agua que llevan estos acueductos, ¿sí? Ahora, estos acueductos están revestidos de canto rodado, así como lo ven ahí, ¿ya? Estos acueductos están, repito, revestidos de cantos rodados y estos cantos rodados no están asentados con mortero, están solamente colocados uno encima de la otra, ¿ya?
¿correcto? Ahora, yo conozco la ciudad de Nazca porque mi cuñado es de la ciudad de Nazca, ¿no? Mi cuñado, el esposo de mi hermana ya tiene ya casi 70 años de edad, mi cuñado también por ahí va, ¿no? Y él es de allá, entonces ellos iban constantemente allá. Entonces cada vez que iban me llevaban y yo me quedaba a veces hasta días allá y me quedé hasta el verano ahí. No me gustaba ir para allá. Me gustaba ir porque es era, ya no es igual ya. Era un sitio antiguo, bonito, calmado, tranquilo, había sitios donde pasear. Además, mi cuñado tenía bastantes sobrinas, entonces era otras razones por las que iba. Pero la cuestión es que es una ciudad muy bonita y conozco bien los acueductos. Entonces, los muchachos ahí se metían, ahora ya no dejan, ¿ah? Se metían a bañar. Yo también me metía a bañar. Entonces, cuando uno sale, hay que salir con cuidado, porque si uno no sale con cuidado, esas rocas se vienen abajo y están asentadas. Ahora, ¿por qué están colocadas así las rocas? Es bien fácil. La razón es esta. Los nazquenses antiguos decían, si yo coloco mortero, cuando el acueducto esté lleno, se va a llevar el mortero. Así que ¿para qué lo coloco? Segundo, como los acueductos están colocados donde se intersectan este, las napas freáticas, yo necesito que ingrese agua. Entonces, ¿para qué colocarle mortero? ¿No? Entonces, que el agua ingrese. ¿Se dan cuenta? Tercero, y ahí viene lo más interesante para nosotros que tratamos sobre ingeniería estructural y no ingeniería hidráulica. Y es que las rocas, al estar colocadas una encima de la otra, ¿ya? Al estar colocadas solamente una encima de la otra sin mortero, cuando ocurre un sismo, las rocas pueden moverse una respecto de la otra libremente y así disipar la energía del sismo. Por eso es que con los sismos que ocurren en el sur, pues estos acueductos nunca han tenido problemas, y si los han tenido han sido problemas menores. Miren cuántos años tiene, ya tiene más de 1500 años de antigüedad este acueducto y sigue en su lugar, debido a este sistema con el cual fue diseñado. ¿Correcto? Entonces ahí tiene, por eso es que es un ejemplo, para mí, ¿no? En lo personal, un ejemplo de diseño. No lo es así Machu Picchu. La funcionalidad lo podemos observar acá. Acá tienen parte de los acueductos en las zonas donde están enterrados. Muy bien. Pasamos entonces del diseño artesanal al diseño industrial actual, donde se producen estructuras seguras, ¿no? Donde se separa lamentablemente la parte imaginativa de la obra mediante el dibujo, que es lo que hacemos actualmente. Ya existen especialistas, ¿no? Que aplican imaginación y criterio, pero solo al principio, para lanzar proyectos que tienen que ser calculados numéricamente y que deben cumplir con normas o reglamentos. El trabajo se hace en grupo y la concepción inicial es elaborada por un solo diseñador nada más. En el caso de una empresa de ingeniería estructural, el diseñador en jefe y el resto ya comienzan a efectuar los cálculos estructurales. Es lo que se hace actualmente. Ejemplo de ello tenemos el Westin Libertador. Es uno de los edificios más altos del país, ahí tienen sus características, queda acá en San Isidro, ¿no? En la avenida Javier Prado. Acá tienen el modelo del Westin Libertador y aquí tienen el sistema estructural formado por placas, cajas de concreto y columnas. Ahí tienen algunas características del Westin. Acá tienen las especificaciones técnicas donde el concreto va variando en resistencia desde abajo hacia arriba. En la ingeniería estructural en el concreto armado siempre se busca que las columnas sean más fuertes que las vigas, para que así se eviten los colapsos. ¿Cómo se logró eso en este edificio? Dándole resistencias de concreto más altas a las columnas que a las vigas. Así de fácil lo resolvió el ingeniero Blanco Blasco, que fue quien diseñó este edificio. Sin embargo, si ustedes retrocedemos en la figura, observemos estas líneas que tiene el edificio. Observen estas líneas, aparentemente esas líneas esconden la estructura, pero lamentablemente no es así. Estas líneas son solamente la fachada del edificio, el revestimiento. La propia estructura es tan simple como una estructura porticada, no tiene nada de extraordinario. ¿Qué diferencia con el Panteón de Roma? ¿Qué diferencia con la Catedral de Florencia? ¿Y qué diferencia con los acueductos de Nazca? Una gran diferencia en cuanto a diseño se refiere. Aquí estamos observando que la arquitectura y la estructura no están unidos entre sí, no están
no han formado, no se han hecho uno solo, están separados, están divorciados. Acá tienen parte de la construcción y acá se nota claramente que es una simple estructura porticada, ¿no? Otro ejemplo es la Torre del Banco de la Nación, diseñado por la empresa de gallegos Casabón, Arango y Quesada, ¿no? Acá están las características de este edificio y aparentemente parecen dos edificios colgados de un núcleo central, pero también esto no es así. Acá tienen un esquema que plantearon los ingenieros y pueden observar que es solamente una estructura porticada, nada más. Acá a la derecha, en la parte inferior, ven un esquema en planta de la estructura aporticada agarrado de un núcleo central, ni siquiera un núcleo como el que vemos en la anterior figura, y acá podemos observar que la forma inicial que vimos hace un momento es solamente la arquitectura, otra vez divorciada de la estructura. O sea, no se usa la arquitectura para integrarla con la estructura. No hay una integración de ambos. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la arquitectura y la ingeniería se dividieron, ¿no? Se separaron y esto provocó problemas en las obras. Aparecen las computadoras a mediados del siglo XX, en los años 60 y 70 del siglo que acaba de pasar, ¿no? Y los ingenieros consideran aún más que los cálculos les corresponden a ellos y no el diseño conceptual. Entonces, como conclusión, en la ingeniería está faltando la enseñanza de las artes, la historia, la filosofía y la psicología, porque el arquitecto se considera que diseña, mientras que el ingeniero estructural solo calcula, y eso debe ser quitado de nuestro pensamiento. El diseño estructural, entonces, por lo tanto, se considera como resolver solo problemas numéricos, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que pide el diseño en realidad actual? Calidad, ¿no? Y se requiere también definir diseño estructural y que la labor antigua se tenga que retomar, o sea, que se use la imaginación, la creatividad y el criterio para poder efectuar diseños y no solo las cuestiones numéricas. Eso es lo importante. Ejemplo de esto tenemos aquí en las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas fueron diseñadas por el ingeniero estructural Leslie Robertson en el año 1970. Estas torres fueron consideradas los edificios más altos del mundo hasta cierto momento y fueron considerados un diseño elegante. Marcaron la pauta para diseños futuros que hasta el momento se usan en el caso de los rascacielos. Este es un esquema de las Torres Gemelas de cómo funcionaron. Tenía un núcleo central formado por pórticos de acero y un enrejado de acero alrededor. Funcionaba como el esquema que estoy marcando aquí en la parte inferior. Una especie de tubo con un tornillo para madera anclado a una superficie de madera que hace que el tubo se mantenga firme en su posición. Ese era el esquema que funcionaba en las Torres Gemelas. La cabeza del tornillo que ven es el equivalente de la armadura que ven aquí en la parte superior y que se encontraba en la azotea del edificio. Aquí están los planos del edificio de las Torres Gemelas y aquí tienen un esquema de estos. Observen cómo las columnas se hacían una sola en el primer nivel y este es el enrejado que a la vez que funcionaba como estructura, también funcionaba como las ventanas del edificio. O sea, la arquitectura y la estructura se hacen uno solo aquí. Acá tienen más esquemas de las Torres Gemelas y aquí tienen la armadura en la parte del techo, cómo funcionaba. ¿Ven? Acá tienen más planos del edificio de las Torres Gemelas. Otro ejemplo es la Torre de Shanghái, que les expliqué cómo funcionaba el Panteón de Roma, igualito funciona esto. Este edificio es muy interesante porque su construcción se inició y se detuvo en el año 97 y se retomó en el año 2001. ¿Ya? Cuando se construyó este edificio, no existía otro edificio más alto en ese momento. Sin embargo, cuando se retoma la obra, existía al costado el Taipei 101, que lo pueden ver aquí en este esquema. Este Taipei 101, este edificio tipo pagoda, iba a terminar siendo más alto que la torre de Shanghái. Así que los dueños de la torre de Shanghái dijeron, ¿qué hacemos? Nos va a ganar el otro edificio y ahora ya construimos la cimentación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer crecer el edificio y Shanghái es un terreno lodoso, es difícil de reforzar el cimiento. Así que lo que hicieron fue contratar al ingeniero Leslie Robertson, que diseñó las Torres Gemelas, y él concibió esto.
colocar un edificio encima de otro, de otro, de otro y de otro, donde los apoyos se hacen a través de estas supercolumnas que siguen la forma del edificio. Ahí lo pueden ver, las supercolumnas que siguen la forma del edificio. O sea, en pocas palabras, disculpen, voy a regresar un poco más. Acá. En pocas palabras, las líneas que ustedes observan acá son elementos resistentes, elementos de transferencia de carga, pero también elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, esta columna que ven aquí, que estoy bajando con el cursor, lleva la carga a la armadura y la armadura lleva la carga a estas supercolumnas. Luego, la columna que está en la parte inferior lleva la carga a la siguiente armadura y así sucesivamente. Lo mismo que se encuentra en el Panteón de Roma. ¿Esto ustedes creen que pudo haber sido planteado usando una computadora? No, esto salió de la creatividad de la cabeza del ingeniero, de la cabeza del ser humano, de la persona. Eso no salió de una computadora. Otra cosa es que me digan que la computadora se usó para revisar que esta idea funcionara, que es muy distinto. Entonces, el proceso de diseño no es una cuestión numérica, es una cuestión creativa. Otro ejemplo lo tenemos aquí en el Perú, la Torre de Lima, el centro cívico, ¿no? Donde está ahorita creo que le llaman Real Plaza, ¿no? Es un edificio que llegó a ser el edificio más alto del Perú hasta los años 2000 aproximadamente, cuando ya apareció el Westin Libertador y la Torre del Banco de la Nación. Participó en este diseño arquitectos peruanos donde plantearon la arquitectura peruana con estilo brutalista, donde el concreto se mostraba. Observen ustedes estas ventanas que tienen alféizares. Estos alféizares son las estructuras del propio edificio y las cajas que ustedes ven ahí son las columnas del edificio. Y estas columnas que son cajas de concreto son las escaleras y los ascensores del edificio. Otra vez vemos aquí la arquitectura y la estructura integrada. Esto es un ejemplo de un buen diseño, cosa que no se ve en los otros casos anteriores como el Westin Libertador y como el caso de la Torre del Banco de la Nación. Entonces acá tienen las características del edificio, tienen una planta, un esquema, porque no he podido encontrar los planos del propio edificio. Todas estas ideas salieron del gobierno de Belaúnde en su primer gobierno y fueron desarrollados por estos arquitectos, dos de los cuales siguen enseñando en la Universidad de Ingeniería en la Facultad de Arquitectura, el ingeniero García, el arquitecto García Brais y el arquitecto José Llona. Ya son de bastante edad ya, ¿no? Aquí tienen esquemas de la Torre de Lima hecha enteramente en concreto armado, ¿no? Es una cuestión profana, es una cuestión absurda, sacrílega pintar este edificio como lo han hecho, ¿no? Esto es concreto que se tiene que exponer y solo se limpia, no se necesita pintar. Entonces la importancia, ¿no? Viene a continuación. La arquitectura define funcionalidad y belleza y la ingeniería aporta la seguridad a través de los cálculos estructurales. El arquitecto diseña, el ingeniero estructural calcula, no es así. Esos son los problemas, ¿no? El diseño estructural consiste en resolver problemas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Estructuras seguras, por lo que tienen que ser sencillas y tener proporcionalidad. Y la obra debe resistir, debe tener calidad y ser construible. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lo que se debe hacer, lo que debemos hacer como ingenieros es definir, crear procesos y aplicar métodos de diseño, ¿no? Y cambiar la enseñanza de la especialidad de la ingeniería estructural. Aquí está una importancia del diseño en la ingeniería. Y con eso acabo, ¿ya? 5 minutos acabo. Observen. A ver, esto que ven acá a la izquierda, ese esquema, es lo que se invierte en un proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto cuesta 100 soles, 3 soles los destino al proyecto básico, que en nuestro país se llama anteproyecto o perfil de proyecto. Lo han escuchado en las noticias muchas veces, ¿no? Si no lo han escuchado en la facultad, lo han escuchado en las noticias. 7% se dedica al proyecto final. Por lo tanto, 10% se dedica a elaborar el proyecto para poder ejecutar la obra, donde se invierte el 90% de esos 100 soles. O sea, 90 soles van a la obra y 10 soles van a la elaboración del proyecto. Sin embargo, la influencia es al revés. De 100 soles que yo invierta en la construcción de un edificio,
60 soles de eso que invierto se ven influenciados por el proyecto básico, el anteproyecto o perfil de proyecto. Y solo 15 soles se ven influenciados por la propia obra. O sea, conclusión, quiere decir que así usted tenga una obra e invierta en herramientas para la obra, en nuevos métodos constructivos, en encofrados autotrepantes, por ejemplo, como están haciendo ahora, que está de moda, ¿no? En contratar empresas británicas para poder hacer la obra. Nada de eso va a servir, nada de eso influye, porque lo más importante es el proyecto básico, la ingeniería básica, el anteproyecto, perfil de proyecto. Por eso es que las obras del Estado comúnmente tienen problemas, porque los anteproyectos y perfiles de proyectos son mal planteados. Esa es la principal razón. No hay gestión en ese aspecto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la política está definiendo el diseño, cuando es al revés. Es el diseño el que define la política, ¿correcto? Entonces, eso es a tomar en cuenta. Entonces, cuando ustedes desarrollen en el curso sus proyectos, sus trabajos, sus diseños, eso es lo que tienen que plantear. Un diseño y los cálculos numéricos van a evaluar el diseño que ustedes planteen. Por eso es que es importante en las prácticas y en los exámenes el detallado, y es lo que vine comentándoles al principio de la clase. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, alguna inquietud? A ver, acá dice, ingeniero, ¿a qué se refiere cuando la estructura y la arquitectura se hacen uno solo o se separan? Porque hay plano de arquitectura y otro plano de estructura. Ya, a ver. Vamos a ver, voy a responder eso. A ver. Vamos a ver. Ya. Observe acá. Acá puede observar la arquitectura y la estructura hecha una sola. ¿Lo ve? Todo lo que se muestra es la estructura y todo lo que se muestra es la propia arquitectura. Lo mismo lo puede encontrar acá. La forma de la arquitectura es la forma de la estructura. Esas formas que usted ve ahí son usadas para distribuir la carga, no están por las puras, no están de más. A eso en diseño se le llama funcionalidad y es lo más fundamental en cualquier diseño. Todo diseño tiene que ser funcional. Usted se compra una camisa que ha sido diseñada para ser usada. Usted se compra un celular que ha sido diseñado para poder comunicarse. No tiene otra función, ¿no? Eso se llama funcionalidad. Otro ejemplo tenemos aquí en las Torres Gemelas. La reja, el enrejado metálico que usted observa, que es la propia estructura, también servía como las ventanas del propio edificio. Funcionalidad. Eso no, usted no lo va a observar aquí en este edificio, por ejemplo. No lo observa acá. Porque la forma que usted está observando en esta estructura, la forma es la arquitectura, nada más, es el revestimiento. Usted lo desnuda esta estructura, perdón, lo desnuda este revestimiento y usted va a encontrar la propia estructura. No están integradas, o sea, no hay un trabajo en conjunto. El ingeniero estructural solamente calculó y el arquitecto solo diseñó, ¿no? Lo mismo se repite aquí en este caso, en el caso de la torre del Westin Libertador. Pueden ustedes comparar este edificio entonces como por ejemplo con el edificio de la Torre de Lima del Centro Comercial Real Plaza. Ahí es donde encuentra esa diferencia. La puede encontrar con mucha más razón en los diseños antiguos que ya hemos repasado, ¿no? Donde ambos se integran, forman un solo elemento. Así los planos sean distintos, la estructura debe ser una sola y esa es la idea. El edificio de espiral en Dubái sigue el mismo concepto de la fachada sea curva. Ya, a eso le llaman arquitectura orgánica. Y ahora hay que preguntarse, ¿cuál es la función de eso? Ahí hay muchas discusiones. Algunos dicen que eso no son diseños, porque la forma que tiene no tiene otra función más que ser vista, nada más que vistosidad. Por lo tanto, no es considerado diseño, es considerado solamente una obra de arte y punto, ¿no? Hay una diferencia, repito, entre arte y diseño, ¿eh? A eso me refería. A ver, acá dice una duda, antes explicó que las normas de ingeniería y arquitectura son prescriptivas, entonces, ¿bajo qué escenarios el ingeniero puede innovar, como en estos ejemplos? La innovación se da a través del diseño, lamentablemente, solo a través del diseño, lamentablemente los cálculos sí se tienen que regir por las normas. El diseño es más libre, para el diseño no hay normatividad, ¿ya? Por si acaso, solo para el cálculo estructural, o sea, la evaluación de su diseño. Eso vamos a ver el día miércoles, ¿ya? De eso vamos a conversar más para poder aclarar más esos temas. ¿Correcto? El Estado Nacional me parece que también cumple con lo que sí, así es, el Estado Nacional. El revestimiento del Estado Nacional no tiene otra función más que hacer crecer la cantidad de tribunas
y no tienen ninguna otra función. Sin embargo, el propio Estadio Nacional que existía antes sí es más funcional. Fue diseñado por el ingeniero Luis Bozo, no es el doctor Bozo que ustedes conocen, es su padre, él fue el que diseñó ese edificio y llegó a ser decano y también jefe del Departamento de Estructuras en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No sé si habrá habido de repente preguntas anteriores. ¿A qué se refiere con el hace uno solo? Ya expliqué. Bueno, están hablando de su grupo. Listo. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta o duda? ¿Inquietud? Entonces, podemos dar por finalizado. El día miércoles vamos a entrar a un repaso de lo que es ingeniería estructural para poder conversar el mismo idioma de aquí en adelante, ¿ya? Y vamos a ver sobre tipos de estructuras y qué es lo que van a necesitar de lo que han estudiado para este curso. ¿Correcto? Muy bien, la grabación la voy a subir por si a alguien le interesa ver otra vez con más detalle este tema y preguntar cualquier cosa al respecto de esto, ya que no es común en en nuestra carrera. Muy bien, entonces dejo de compartir, jóvenes. Si no hay más preguntas que hacer o alguna duda, no. Entonces nos estamos viendo el día miércoles. Ya les envié el enlace. Guárdenlo por si acaso, el enlace de esta práctica y el enlace de las clases en sus agendas. ¿Ya? La universidad adquirió el Google, el correo del Google lo adquirió junto con también el calendario Google, así que en sus correos tienen ese calendario, úsenlo, regístrenlo para así que inmediatamente ingresen a las clases y a las horas de práctica. ¿Correcto? Entonces nos estamos viendo, muchas gracias, hasta el día miércoles. Gracias a ustedes.